Con o sin la emergencia decretada por el coronavirus, el sector financiero sigue siendo uno de los más favorecidos con las medidas y políticas que pone en marcha el gobierno del presidente Iván Duque. ¿La vida o el modelo económico? La prioridad parece ser lo segundo. Las medidas del gobierno para atender la emergencia económica, social y ecológica decretada por el coronavirus COVID-19 y con las que asegura se busca priorizar la protección de la vida están más diseñadas para seguir favoreciendo al sistema financiero. El 21 de marzo se expidió el decreto 444 con el que se creó el Fondo de Mitigación de Emergencias. Según el gobierno, se busca contar con recursos adicionales a los disponibles para destinarlos exclusivamente a implementar medidas dirigidas a fortalecer el sistema de salud, así como a contrarrestar la afectación de la estabilidad económica y social. Hasta aquí todo suena bien, pero el mismo decreto en su artículo 4 plantea que esos recursos también se podrán utilizar para efectuar operaciones de apoyo de liquidez transitoria al sector financiero. ¿Qué significa esto? En el marco de la emergencia declarada por el gobierno nacional incluye la posibilidad de que el gobierno utilice recursos de las entidades territoriales para financiar a los bancos. Sectores como el financiero, que sectores como el privado no pueden seguir teniendo privilegios y menos en medio de una crisis. No podemos crear un fondo para la crisis y priorizar a estos sectores de la economía. Estos recursos saldrán del Fondo de Ahorro y Estabilización y del FOMPET, recursos que son parte de los ingresos y ahorros de las entidades territoriales con los cuales alcaldes y gobernadores pueden atender las necesidades de los ciudadanos ante esta emergencia, pero que ahora serán entregados al sector financiero. Las necesidades financieras de las entidades territoriales, de los departamentos, distritos y municipios vienen aumentando para atender esta crisis. Las medidas que tienen que adoptar son bastante costosas para atender las necesidades de la gente. Y es un absurdo que en estas circunstancias el gobierno nacional pretenda quitarles recursos a las entidades territoriales y peor aún para transferírselos a los banqueros, a los grandes poderes de este país. El gobierno aseguró que se destinarán 6 billones de pesos adicionales para el sector salud y que además se acelerará el esquema de punto final para cancelar la deuda que el Estado tiene con las entidades prestadoras de salud privadas, que asciende a más de 7 billones de pesos. El Estado interviene con la finalidad de pagar buena parte de esas deudas. El problema es que ¿a quién se le debe? A los intermediarios de la salud, de nuevo, a las EPS propiedad del capital financiero. ¿Quiénes son los dueños finales de la intermediación financiera de la salud? Los mismos que intermedian las pensiones, los mismos que están detrás de las contrataciones 4G de carreteras, el sector financiero. El país necesita medidas reales para garantizar la salud y la vida de los colombianos y colombianas. La moratoria de la deuda pública es una salida para que el gobierno cuente con recursos adicionales de aproximadamente 60 billones de pesos anuales. La billonada de la deuda se le paga a los tenedores de títulos de una parte, pero también y muy especialmente a la banca, al sector financiero nacional y extranjero, es decir, a Luis Carlos Sarmiento Angulo, a Julio Mario Santo Domingo y a las banca internacional. La gran dificultad de esa propuesta radica en que apunta al corazón del sistema financiero, pero es lo justo y lo de esperar. El sector financiero ganó en Colombia más de 10 billones de pesos el año pasado. Bueno, que una parte de eso lo revierta en beneficio social. Para el senador Wilson Arias, parte del presupuesto del Ministerio de Defensa y Policía, que asciende a más de 35 billones de pesos, podrían ser utilizados para garantizar subsidios para la población más vulnerable, que también incluye a los desempleados y trabajadores informales. Puede sacar recursos del Ministerio de Defensa, que están supremamente abultados, y destinar una parte al Ministerio de Salud y al Departamento de la Prosperidad Social, desde el cual se pueden atender cantidades de programas de subsidio al desempleo, de bonos alimentarios, de condonación o de participación en el pago de deudas de arrendamientos, hipotecarias, en fin, un paquete impresionante que debería estar pensando el gobierno colombiano.
Es curioso que mientras el gobierno afirma que estas medidas buscan ayudar a quienes más lo necesitan, el sector financiero sea el más beneficiado. Aún no se toman acciones concretas para suspender el pago de servicios públicos, el arriendo, la seguridad social y los créditos bancarios. El confinamiento en la casa no es una opción para más de la mitad de la población que tiene deudas y nada que comer. Quedarse en casa es un privilegio. La disyuntiva es: o se caen de manera muy importante las ganancias de esos capitalistas o se salva la población.